Lo quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. En principio, médico de atención primaria, por tanto, aficionado simplemente a temas legales. No tengo ninguna formación adicional en temas letrados, pero bueno, llevo muchos años haciendo seguimiento de determinadas leyes, de determinados artículos, de determinadas sentencias que nos interesan. Y bueno, voy de vez en cuando por ahí dando algún tipo de charla, intentando que no nos pillen, porque habitualmente, siempre que nos pasa algo, siempre tenemos que buscar la defensa de los compañeros letrados. Y bueno, está bien que tengamos conocimientos para que esa defensa muchas veces la podamos ejercer, al menos inicialmente, de una manera personal. Vamos a hablar de documentos médico-legales y lo primero que hay que hacer es definirlos. ¿Qué es un documento médico-legal? Pues es una actuación del médico cuando se relaciona con otra parte, que puede ser la administración, puede ser autoridades o puede ser pacientes o usuarios. Esta relación, evidentemente, tiene un matiz que tiene que dar constancia, es decir, que tiene que ser escrita con bolígrafo o escrita grabada a través de un sistema informático. Y es una relación en la cual lo que te interesa cuando te relacionas con alguien es que se te entienda. Por tanto, tiene que ser esta información que se transmite adecuada al receptor en cuanto a contenido, extensión y claridad. Es decir, si le das un informe a un paciente y todo lo que viene allí son palabras científicas y muy abigarradas, pues probablemente no se cumple el objetivo que persigue el documento. Documentos médico-legales hay todos los que se quieran poner y casi más. Un documento médico-legal podría resumirse en todo lo que firmamos, es un documento médico-legal. Ahí he puesto unos cuantos que son los que vamos a tocar así por encima, pero faltaría el consentimiento informado, las voluntades anticipadas, en fin, hay un montón. Vamos a tocar algunos de ellos de una manera muy clara y, como ya hablo letrado de este tema, la historia clínica. La historia clínica, si nosotros no fuésemos médicos, sino que lo que fuésemos acróbatas, la historia clínica sería nuestra red. La historia clínica es el documento, que no es un documento, es una suma de documentos, pero es el documento más importante que tenemos, por lo que les dijo el abogado. Porque cuando vienen mal dadas al año, a los 2 años o a los 3 años de una actuación, es la única salvación que vamos a tener, porque no nos vamos a acordar lo que hemos hecho, y es que además nos van a valorar por lo que hemos hecho, si eso ha sido correcto o no. Todas estas normas, la mayor parte, lógicamente, están reguladas, están escritas, y la historia clínica está regulada en la Ley de Autonomía del Paciente, que no vamos a dar datos ni números, y define qué es una historia clínica. Pues es el conjunto de documentos, es decir, un documento, compendio de muchos documentos, relativos a los procesos asistenciales de cada paciente. Lo que decía el abogado, identificando claramente cada una de las actuaciones, porque de cada actuación en la historia clínica podemos entrar muchas personas, pero tenemos que entrar para algo. Y entonces esta Ley de Autonomía del Paciente define lo que es la historia clínica, define los contenidos de la historia clínica y las normas de acceso. Y el artículo 16 de esta ley lo que dice claramente que es que la historia clínica está destinada a garantizar la asistencia del paciente, la continuidad asistencial y la asistencia. ¿Que tiene más usos? Sí, tiene usos formativos, que tiene usos epidemiológicos, de investigación, de lo que quieras. Pero el objetivo fundamental, según la ley, es garantizar la asistencia adecuada del paciente. Y el resto de usos epidemiológicos, de investigación y demás, aparte de por esta ley, se rige por otras leyes. Concretamente por la Ley General de Sanidad y sobre todo por la Ley de Protección de Datos. Con lo cual, si vamos a la historia clínica en busca de datos, por ejemplo, un estudio de investigación, lo que dice la Ley de Protección de Datos es que los datos tienen que ser desagregados, es decir, no tiene que estar vinculada la identidad del paciente con los datos. Con lo cual, el acceso, podemos hacer un acceso a algo perfectamente lícito, como puede ser un proceso de investigación, pero podemos meter la pata si no desagregamos esos datos. ¿Cuánto tiempo hay que conservar las anotaciones? Pues un mínimo de 5 años desde el último proceso asistencial, de cada proceso asistencial, incluido el fallecimiento. Lógicamente, la historia clínica tiene alguien que tiene que custodiarla. En la sanidad privada es de cada uno, en la sanidad pública el obligado a custodiarla es la administración. Por tanto, esto lo tenemos que... Ya digo, en sanidad pública no tenemos ningún problema, pero quien tenga una consulta privada, aunque la cierre, tiene que estar esta información conservada durante mínimo 5 años después de cada proceso.
¿Y puede el paciente entrar en la historia clínica? Pues sí, la ley dice que el paciente tiene derecho de acceso, propio o por delegación. Y eso significa que un paciente llega a mi centro de salud y dice, yo quiero que me fotocopien toda la historia de papel o quiero que me impriman todos los episodios que hay ahí. Pues no, porque la ley lo que dice que ese derecho de acceso no puede chocar con otros derechos, como pueden ser anotaciones que haya en esa historia de terceras personas, familiares o lo que sea, o anotaciones propias del médico, con lo cual el paciente, cuando pide la historia clínica, el médico puede borrar de la historia clínica aquellas anotaciones de carácter personal que no tengan ninguna relación directa con la información clínica de ese paciente. Es decir, en legislación, cuando hay un choque de derechos, pues lógicamente hay que respetar un poco los dos. Importante, la historia clínica es nuestra red, es lo más importante y hay que cuidarla mucho. Y si entramos para atender al paciente. Y si entramos para otras cosas, tenemos que pensar también en la Ley de Protección de Datos. Otro documento que es muy importante, porque un certificado pues nos lo piden cada X tiempo, un parte de lesiones cada X tiempo, pero esto hacemos miles todos los días, no miles todos los años, y también está regulado. Tenemos un Real Decreto que regula la receta médica y tenemos otra ley de uso racional de medicamentos. El decreto sobre receta médica abarca a toda la prescripción, se haga donde se haga, es decir, al sistema público, al sistema privado, en formato papel, en formato electrónico, en atención primaria o a nivel hospitalario con las órdenes de dispensación. Con lo cual ya no vale coger un papel, un folio en blanco, poner allí despáchese no sé qué y poner nuestro sello. Eso ya por ley no se puede hacer. Y es muy fácil que en las farmacias, si lo hacemos, no lo admitan. Y si lo admiten, lo están haciendo mal. En una receta normal, ahora ya son casi todas electrónicas, informatizadas, emitimos la receta y por defecto nos suele salir el nombre del paciente, la aportación económica en el campo derecho y nuestro nombre en el campo derecho. Esto realmente sale automático y no va a dar ningún tipo de problema. Los problemas con la receta pueden venir en el otro lado, que prescribimos un medicamento durante un tiempo y a unas dosis. Y aunque esta charla no va de responsabilidades, pues bueno, como los documentos son un poco aburridos, pues voy a tocar un poco las dos cosas. En una receta lo que tenemos que fijar es que esto normalmente no siempre lleva dos copias. Una queda en la farmacia y otra se la lleva al paciente. Y esto es un documento legal. Y si yo me equivoco y pongo aquí un tratamiento de 60 días con un fármaco cada 4 horas, que igual no lo toma, pero igual sí se lo toma, o dice que lo ha tomado y que le ha pasado no sé qué. Y este señor lleva esta receta a un sitio y dice, mire, usted ha estado tomando 60 días cada 4 horas esto, pues esto es un poco jaleo. Entonces, la complementación aquí debe ser importante. Y otro tema es que lo que damos aquí, el medicamento, tiene que ser para este paciente. No vale hacer la receta para la esposa o para el marido, porque puede haber una alergia por el medio y podemos tener un problema de responsabilidad. Con lo cual, son 4 campos que hay que rellenar, pero que es muy importante porque esto lo hacemos todos los días cientos de veces. Y esto puede ser un motivo de problemas para nosotros. El uso incorrecto, pues como hablaba antes, responsabilidad si se produce un daño derivado de una prescripción inadecuada, pues te pueden reclamar ese daño. Pero tenemos también reclamaciones, problemas legales en vía penal, porque si hacemos una receta para quien no corresponde, pues estamos haciendo una falsedad documental. Y si encima lo hacemos porque el TIS del abuelo es menos que el TIS del padre, pues estamos haciendo un fraude. Y si prescribimos demasiadas benzodiazepinas según la ficha técnica, pues estamos haciendo un delito contra la salud pública. Y todo esto son sancionables penalmente. Otra cosa que nos piden todos los días, o con mucha frecuencia, son un informe o un certificado. Quiero un certificado para no hacer gimnasia, o me pone usted en un papelito que tenía que fichar el paro hace una semana y es que no pude ir, y entonces usted me certifica allí que tal, ¿no? Esto es, en mi consulta me lo piden mucho, no sé si en otros sitios sí lo harán, pero es relativamente frecuente. Bueno, ¿qué dice la ley sobre los informes y los certificados? Pues la Ley de Autonomía del Paciente dice que todo paciente, familiar o persona vinculada a él tiene, cuando tiene una asistencia en un centro sanitario, derecho a un informe de alta. Esto se refiere más bien al nivel hospitalario. Nosotros cada vez que viene un paciente con los que tenemos cada 5 minutos que tenemos que hacer un informe de qué vino, pues todos acabaríamos locos, ¿no?
Pero en el artículo 22 habla de los certificados médicos y dice que todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud. Fin, es lo que dice. Y dice que serán gratuitos después, que no sé qué, pero es lo que dice. Entonces, aquí no dice que tengamos que certificar habilidades o aptitudes de las personas. No dice si podemos hacer buceo, no dice si podemos hacer gimnasia, no dice si podemos hacer no sé cuántas cosas. Luego, los informes de aptitud no estamos obligados a ellos. Y no solo porque no lo diga aquí, sino porque tampoco lo dice en el decreto de cartera de servicios. El decreto de cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud no pone en ningún sitio que estemos obligados a hacer certificados de aptitud a las personas. A más, tenemos un código deontológico de la Organización Médica Colegial que estamos obligados a cumplir porque la colegiación es obligatoria y dice que cuando el paciente solicita un informe, pues estamos obligados a hacerlo. Pero dice también que debe ser auténtico y veraz. Es decir, que lo que no podemos hacer es decir que estuvo el señor que nos fichó el paro una semana antes, porque puede ser auténtico y tenía una diarrea de verdad, pero no es verdad porque no hemos verificado que ese día ese señor estaba enfermo. Insiste en que esos informes se dan por tema de protección, lógicamente, a la persona interesada o a su representante, o a la persona que autorice. Habla también el código deontológico, que no parece muy ético y que no es conveniente, es pedir certificaciones o informes a familiares más o menos directos, y que está claramente prohibido, no dice no recomendado, dice prohibido, hacer un certificado de complacencia. La niña no puede hacer gimnasia, pues lo podrá hacer o no, a lo mejor lo puede hacer por una causa médica, pero estos informes de medio complacencia éticamente están reprobados. Y luego también, cuando es un informe oficial, o sea, un certificado médico oficial, hay que hacerlo en el papel oficial. Es decir, nosotros podemos hacer un informe médico o un certificado médico, en un informe con membrete de nuestro servicio de salud, pero le faltaría la palabra oficial. La palabra oficial significa que va en un informe oficial, que es la Organización Médica Colegial quien lo distribuye. Y dice también estos estatutos que no se puede cobrar por hacer un certificado médico. El escribir las palabras y el firmar eso que has escrito no se puede cobrar por ello. Se puede cobrar por las pruebas que te han llevado a poder firmar eso. Es decir, que el que tenga una capacidad para andar en bicicleta, le habrás hecho un electrocardiograma o le habrás hecho lo que tengas que hacerle, y gracias a eso que le has hecho puedes certificar que puede hacer el deporte o lo que sea. Pero es pedir un certificado, sí, no te preocupes, ya está, 30 euros, éticamente es rechazable. Lógicamente, en la Seguridad Social, los certificados a los que tiene derecho el paciente, que son los de su estado de salud, no se cobran, lógicamente. Y dice, ¿qué nos pasa si firmamos así alegremente y se nos va la mano? Pues la OMC dice que la emisión de informes o expedición de certificados que falten a la verdad es una falta grave. ¿Sabéis? Que si incumplimos los estatutos de la OMC y nos metemos en un proceso disciplinario y la falta es grave, pues puede suponer una sanción que nos aparte durante un tiempo de la colegiación, y si no estamos colegiados no podríamos trabajar. Pero además, que esto ya es peor, el Código Penal, en su artículo 397, dice que el facultativo que haga un certificado falso será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses, que no es mucho, pero ya tienes antecedentes penales. Con lo cual, a la hora de certificar, pues lo más importante, que sea verdad lo que decimos. Seguramente estamos preguntando, ¿pero yo no puedo poner a un amigo mío que pueda andar en bicicleta? Pues evidentemente lo podemos. Obligados no estamos, pero lo podemos. Pero es muy importante tener la red debajo y basarnos en algo para decir lo que decimos y firmar lo que firmamos, ¿vale? Diferencias entre un informe y un certificado. Pues un informe es un papel que dice una continuidad durante un tiempo, habitualmente de una asistencia. No se puede hacer en cualquier papel, no tiene unos formulismos muy allá,
y pues puede derivar de que ha estado en urgencia si tú le haces el papel, o el paciente me dice, oiga, he estado aquí, me puede poner un poco lo que tengo y que el tratamiento que me da, y se puede referir al momento actual o al momento pasado y puede abarcar un periodo de tiempo. Esto habitualmente no se utiliza a efectos legales para ningún tipo de trámite, pero se puede aportar pues, en una reclamación o se puede aportar en una petición de una invalidez, una discapacidad o lo que fuese. En cambio, el certificado puede hacerlo cualquier médico, no hace falta, te llega un paciente por primera vez, no lo conoces de nada y puedes certificarle lo que te apetezca, siempre y cuando lo estemos haciendo bien. El certificado, para ser oficial, tiene que ir impreso oficial y suele tener una redacción determinada. Identificar al médico, identificar al paciente y lo que certificamos sobre ese paciente en ese momento. Y esto sí suele ser utilizado en trámites. Lo que ocurre que pueden ser utilizados en un trámite que no es el trámite por el que te lo pide. Tú le das el certificado y te dice, quiero un certificado para no sé qué. Pues ese señor que se va con el certificado o señora puede presentarlo ahí o en otro sitio o en 14 sitios. Es decir, con lo cual, a la hora de certificar, también dice, bueno, aquí no va a tener importancia porque esto, como es para el colegio del niño, aquí no, esto no va a tener trascendencia, pero puede ser que no sea para el colegio del niño. ¿Vale? Un matiz especial, certificado de función. Aquí vamos a empezar un debate sobre, ¿hay que hacer los certificados de función o no? Vamos a ir hacia atrás. El paciente tiene derecho a un certificado de su estado de salud y la defunción es un estado de salud muy malo, pero es una situación de un estado de salud que hay que certificar. Y además la nueva ley de registro civil dice que es totalmente obligatorio, como no puede ser de otra manera, que para hacer una inscripción de una defunción tiene que haber un certificado. Pero no solamente deberíamos hacerlo, sino que el artículo 63 dice, cuando uno se muere, ¿quién está obligado a promover la inscripción del fallecimiento? Y lo hace la funeraria, lógicamente. Y lo hace la familia, y lo hace un montón de gente. Pero podría darse el caso que estemos obligados nosotros a hacerlo, porque dice que el personal que certifica el fallecimiento, si nadie lo comunica, está obligado a comunicarlo. Lo que pasa es que esto en la vida real no se produce, porque habitualmente estos trámites se hacen a través de la funeraria. Ha cambiado el boletín, esto no es nada, simplemente antes había que rellenar también el estadístico de defunción, esto lo hacen en el registro sin problemas. ¿Qué hay que poner en un certificado de defunción? Una causa inicial, qué proceso tenía el paciente, qué le produjo el camino para llegar a la defunción, si hay una causa intermedia que produjo la causa inmediata, que es la causa del fallecimiento, y otros procesos que sin haber sido la causa del fallecimiento pueden estar relativamente vinculados. Hay que hacerlo cuando se sepa quién murió y por qué murió. Entonces, primero hay que identificar al paciente, claramente, y hay que saber qué le ha pasado. Si sabemos esto lo hacemos y si no lo sabemos no lo hacemos. Esto en muertes naturales, porque si la muerte no es natural, es decir, si es criminal o accidental, hay que hacer autopsia. Entonces, pasos, identificar el cadáver, ver que está muerto, descartar que no sea muerte criminal o accidental y cumplimentar el boletín. ¿Cómo? Con información verdadera, a mano, con letras grandes. La causa fundamental tiene que ser una, nadie se muere de 3 causas y tiene que haber el proceso de causa fundamental, intermedia e inmediata. Y no se pueden utilizar síntomas ni signos. No murió de tos, no murió de fiebre, murió pues, de una insuficiencia renal, de una insuficiencia hepática, de una neumonía. Hay que poner enfermedades. Ayudas al diagnóstico, pues esto es muy difícil. Bueno, pues ayudas al diagnóstico para un certificado de función son preguntar, primero, ver la evolución clínica, a ver qué dicen las personas que estuvieron con el paciente en el último momento, qué informes tenemos y una exploración de circunstancias del cadáver. Si no sabemos de qué murió, pues podemos negar, lógicamente, a no hacerlo. Lo que sí no determina responsabilidad el equivocarse en la causa de la muerte. Determina responsabilidad si mientes. Nosotros tenemos que dar la causa al 100%, pero si describes unos hechos lógicos, no vas a incurrir en responsabilidad. Parte de lesiones. El parte de lesiones nos piden muchas veces un parte de lesión sin que no haya una lesión. Suelen venir con la Guardia Civil a nuestra consulta para hagan usted un parte de lesiones. ¿Pero tienes una lesión? No. El parte de lesiones, según la ley de enjuiciamiento criminal, es para perseguir delitos. Atendemos un lesionado que puede ser un delito y tenemos que hacer el parte de lesiones. ¿Vale? Hay que mandar el parte a la autoridad para que investigue.
Nosotros identificamos al paciente, hacemos una descripción de las lesiones y las enviamos. ¿Que no es un delito el que produjo la lesión? Bueno, pues archiva la causa y ya está. Atención al detenido. La atención al detenido no viene por un parte de lesiones. Nos piden el parte de lesiones, pero vienen por esto. Viene porque el detenido tiene unos derechos a tener un abogado, tiene unos derechos a no declarar en su contra y tiene un derecho a ser reconocido por el médico forense. Y como el médico forense no está, lo reconocemos nosotros. Pero eso no es un parte de lesiones, es una atención normal. Entonces, es cualquier ciudadano que venga detenido, no ha privado de sus derechos. Puede venir, lo trae la policía, o sea, tiene que darte el consentimiento, porque si él no da el consentimiento no podemos atenderlo. Hacemos una información, o sea, le exploramos y le damos un parte final de la asistencia y hacemos un parte de lesiones si las tiene. Resumiendo, documentos médico-legales, ¿cómo tienen que ser? Todos ellos, claros, concisos, concretos, completos y sobre todo, ciertos. Y los que quedan en vía informática quedan grabados, pero si hacemos alguno en vía manual, puede ser necesario y conveniente dejar copia en la historia clínica de aquellos que no queden previamente grabados, porque con el tiempo nos lo pueden pedir, comprobar, y muchas veces no sabemos lo que hemos firmado 2 años antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés.